querés comenzar vos con la primera pregunta. Más que una pregunta, yo creo que, bueno, todos somos conscientes de lo que se está viviendo, eh, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en el Asia. Bueno, eh, yo creo que todo lo que podamos decir es, ¿cómo te podría decir? Son deseos, pero la realidad golpea de tal manera que es tremendamente terrorífica, te diría, porque fíjate vos que impensadamente lo que pasó en Siria, por lo menos impensadamente para mí, ¿no? Eh, que los yihadistas tomaran de alguna manera el poder y que Israel se adentrara en el territorio, tomara gran parte del territorio, bombardeara, sí, donde parecería que se produce un cambio en la relación de fuerzas, eh, que no hacen más que confirmar aquello de que cuando los lugares santos estén rodeados de ejércitos, estará pronta la venida del Maestro, ¿no? Y eso es, entre medio de tanta angustia, lo que nos puede sostener y dar esperanza, la venida del Maestro. Sí, maestro, estoy de acuerdo, es correcto, exacto lo que tú has dicho. Nosotros tenemos que tomar conciencia que esto que estamos viviendo en el año 2024, siglo XXI, Santa Navidad, es el tiempo del Padre. Esto es el tiempo del Padre. Lo repito por la tercera vez. Esto es el tiempo del Padre. ¿Qué significa? Porque el tiempo del Padre, cualquiera persona puede decir, el Padre es el Padre, todos los tiempos son suyos. No, me refiero al tiempo del Padre en el sentido de unos valores, sentimientos, si quieren, o manifestaciones del Padre que se refieren a dos valores importantes. Por esto es el tiempo del Padre. Los dos valores o sentimientos o voluntades del Padre son la ira y su justicia. ¿Qué significa la ira del Padre? La ira del Padre para nosotros significa que Él amonesta, y es correcto, o que Él manda señales que pueden ser y que fueron lagrimaciones de sangre de la Santa Virgen, estatuas del Cristo crucificado que sangraban, estigmatizados que gritaban como vuestro servidor y anunciaban el mensaje de Fátima, que es una amonestación. Esto era una manifestación del Padre antigua, pasada. La manifestación en el tercer siglo, perdón, en el 21 siglo del Padre como ira y justicia es la siguiente. La ira es algo muy complejo para entenderlo para nosotros, pero el Padre me ha elegido como intérprete explicar qué significado del tiempo del Padre, de su ira y de su justicia. La ira es la siguiente, Juan Alberto. Los eventos políticos mundiales
la crisis de la sociedad humana, las guerras, las tiránides, la manifestación del fascismo que está en el mundo, prácticamente en los países, la mayoría de los países del mundo, incluida Italia y Argentina y Uruguay y Chile y Paraguay, porque ustedes son mis interlocutores, vuestros países son bajo una dictadura fascista de extrema derecha, la cual aparentemente pretende hipócritamente de representar una democracia falsa. Era más honesta, ojo a las palabras, más honesta, más leal y más cruel en el sentido de la palabra la dictadura de Videla, porque se veía y la gente tenía que elegir. Habían los revolucionarios, los combatientes y habían la gente simpatizante de la derecha. Y había una división neta. Hoy la gente hipócritamente y en buena fe cree de vivir una democracia con muchas dificultades, sí, con la corrupción política, con las mafias, pero una democracia. Mentira. Nosotros vivimos un fascismo más sutil, más inteligente y más hipócrita. Y la gente o no se da cuenta o no quiere darse cuenta porque busca para comer, busca una plata para existir y no le importa o no tiene la capacidad de importarle, porque no tiene para comer, de la situación que vive su propio país o el mundo. Esto no se sorprenden, es parte de la ira de Dios. Porque la ira de Dios nunca se manifiesta, nunca manifiesta su propia ira a través de un mensajero de Dios o de un profeta. El profeta anuncia la ira de Dios. El profeta profetiza la ira de Dios. Pero la actuación de la ira de Dios se actúa, perdón la repetición de las palabras, la ira de Dios se actúa con los negativos, con la gente mala, con los potentes fascistas. Se manifiesta la ira de Dios porque castiga la sociedad que no escuchó la palabra de su Hijo, no escuchó la oración de la Santa Madre, que nos pedía la conversión a todos, y la gente nuestra, italiana, argentina, paraguaya, uruguaya, vivió con la lengua, perdón la expresión, lambeando al poder para hacer plata. Los pobres, la clase media y los ricos. Esto causa en el Padre la ira, porque el mensaje de su Hijo no era para los ricos, no era para aquellos que tenían dinero, era para los pobres, para aquellos que necesitaban el Cristo, el amor, el perdón y la salvación y la sanación del cuerpo para los enfermos. Los pobres dijeron, los pobres, y me refiero también a la clase nuestra, medio obrera, que no vivimos en la calle o no tenemos dinero, no somos ricos,
llegamos al final del mes agradeciendo a Dios, pero esta clase de pobres, entre comillas, no le importó el sacrificio de Cristo, el anuncio de su evangelio. La misma iglesia de Cristo puso en práctica más el poder temporal que lo espiritual. Se preocupó la iglesia de Cristo de existir en 2000 años a nivel político, temporal, no fracasar. Desde un lado lo entiendo, del otro no, porque es la iglesia del Cristo. Sin embargo, el Cristo mandó santos, mensajeros, el Padre Pío, San Francisco, etc. Pero hoy, Juan Alberto, es el tiempo del Padre. Significa que el pueblo estará bajo el, ¿cómo se dice en español? Bajo el yugo. Bajo la tiranía del faraón. Hoy el pueblo está bajo el faraón, bajo los filisteos, bajo los egipcios que nos están esclavizando, los nuevos egipcios, el nuevo imperio romano, el nuevo imperio de los filisteos. Nosotros, el pueblo elegido, los cristianos, los musulmanos y los judíos, somos los tres pueblos elegidos por Dios, hemos desobedecido. Israel aplastando sus propios hermanos con su poder del dinero y militar. Los musulmanos haciendo la guerra santa y los cristianos tirados en el más profundo materialismo. Esto causa la ira de Dios. Y Dios no elige Juan Alberto, Giorgio, Almendras, Padre Mario, Don Chotti, que son buenos. No somos justos, pero somos buenos. Elige Videla, elige Netanyahu, elige Trump, elige Putin, elige Milei para castigarnos, Juan Alberto. Nosotros, la confraternidad de los Juanes, tenemos que tomar conciencia de esta teología para entender y para combatir, para ser revolucionarios en contra del enemigo. Esto no significa que somos amigos de estos tiranos. Esto significa que Dios se sirve de esta gente para castigarnos. Y es un primer castigo, un primer paso de la ira. El segundo paso de la ira de Dios será la más perfecta justicia que se transmite no con los tiranos, pero con la naturaleza. Y la segunda fase de la ira de Dios aplastará a los tiranos, a los malos y a los buenos, que somos nosotros. Esto para salvarnos. Por esto es el tiempo del Padre, la ira de Dios. Luego está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es que nosotros agarramos el poder y vamos a gobernar Argentina. La justicia de Dios es que sus testigos dicen la verdad. Son testigos de la verdad, toda la verdad. La verdad de dónde se anidan el anticristo, la verdad sobre la mafia, la verdad sobre la guerra, la verdad sobre la contaminación, la verdad del mensaje de Cristo, del Consolador, de Adoniesis y la presencia de nuestros hermanos extraterrestres. Es esta la justicia de Dios, decir la verdad, porque se aplica la justicia
gritando la verdad. No se aplica la justicia en el sentido del juicio. Esto es solamente tema de Cristo y de su Padre, el juicio, juzgar. Juzgar Juan Alberto es tema del Padre y de su Hijo. Si tú te puedes salvar o no, si vas al nuevo reino o no, esto es tema del Padre. La justicia de Dios siempre es tema del Padre, pero es nuestra tarea anunciarla. Por esto es el tiempo del Padre. Por esto en cada día, en cada cosa que hacemos en la obra, hasta tomar mate, está metido Adoniesis. En mi boca lo pronuncio 1500 veces por día. Los mensajes últimos son todos de él. Las músicas vienen de él. Obviamente a través de varios instrumentos. Si yo soy la voz, los músicos tocan música, los poetas hacen poesías, los actores actúan, pero todo es un diseño de él. ¿Y dónde va esta situación, Juan Alberto? Va hasta la manifestación masiva de los extraterrestres y al juicio, como has dicho tú, del regreso de nuestro Señor. Nuestra tarea es ser justos y anunciar la ira de Dios. Esto es nuestra misión, hoy. Adelante. Yo Pienso, ¿no? Te iba a decir, te iba a hacer una pregunta. Una pregunta al maestro, sí, adelante. Cuando hablamos de gritar y de decir la verdad, ¿es simplemente con palabras o también en hechos concretos de resistencia y de acción? Con palabras y con resistencia y acción en la medida que nos dan la oportunidad. Obviamente. Absolutamente. Pienso, lo digo modestamente, que yo soy un ejemplo. Que quede claro para todos. Y todos pasamos. Y todo se terminó. Pero yo estaba listo para que me arrestaban y que me ponían preso. De hecho, me hicieron un juicio que el juez lo archivó, porque era tan claro y tan descarada el fascismo que estaba ahí metido, que hasta el juez tuvo que archivar para no denunciar a la policía. Tuvo que archivar. Entonces, más práctico de esto, no sé cómo hacerlo. Yo lo tengo claro. Quiero que todos lo escuchen. Obviamente, en el momento, esto quiero aclararlo, no fanáticamente, se presenta una situación tal, hago un ejemplo para Argentina, como si en la Plaza de Mayo la policía pega porque ustedes no pueden hacer la memoria de los desaparecidos. Ahí nos vamos a pelear todos, porque son nuestros mártires. O también en la Plaza Nacional de Paraguay, Omar y los hermanos quieren manifestar la memoria de Pablo Medina y la policía pega. Entonces pegamos todos, nos matamos, porque nuestros mártires son sagrados, es una causa justa. Pero la ira de Dios, Juan Alberto, la policía no abrió porque tenía miedo de que hacíamos sangre. La policía abrió porque estaba Doniesis, que le agarró la mente y quiso abrir. Porque si no estaba el padre, yo estaba preso y desaparecía Antimafia 2000, Our Boys, todo. Él es el arquitecto de todos nuestros movimientos, los míos y desde luego los vuestros.